Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Voy a empezar de una forma muy introductoria y a lo mejor bastante básica para todas las audiencias, como dicen, ¿qué es la inteligencia artificial? Y vamos a verlo de una forma muy bastante básica a cosas de repente un poco más avanzadas en esta primera media hora, 45 minutos. Entonces, cuando escuchamos lo que es inteligencia artificial, creo que lo primero que se nos viene pues a la mente todos nosotros es un sistema como el de ChatGPT, ¿no? ChatGPT, que es lo que estamos viendo ahorita, esta animación. Y a esto ha estado sonando mucho en los últimos 2, 3 años, pero esto solamente es una pequeña, es como dice la punta del iceberg de todo lo que se ha estado investigando en los últimos 10, 20, 30 y hasta 50 años de inteligencia artificial en general, en varias ramas de ciencias de la computación, ingeniería, incluso psicología, neurociencia y matemática avanzada e ingeniería, pero es con aplicaciones como estas que se han comercializado bastante, que han pegado mucho a nivel global, ¿no? Y posiblemente, pues hace 3, 4 años uno escuchaba inteligencia artificial y pues uno creía que sonaba algo como de ciencia ficción o algo por el estilo, pero que ahora hay programas como estos, que es un chatbot inteligente, pero no es pues ni Terminator ni es un ser consciente tampoco, pero que sabe contestarte preguntas de una forma muy inteligente, de una forma bastante impresionante y ya palpable y real, ¿no? Cualquiera ahora puede usar ChatGPT de forma gratis y muchos hasta están utilizando esos sistemas en lugar que Google, ¿no? Que es bastante impresionante para la búsqueda y corroboración de preguntas y respuestas. Sin embargo, eso no es todo lo que es inteligencia artificial. Y acá debería haber un video. Ahí está. Se está dándole play, se está visualizando un video. Esto es de un código abierto del Detectron 2 de Meta, que es la compañía pariente de Facebook, dirigida por Mark Zuckerberg, en la que ellos han entrenado un modelo, y esta noticia es algo un poco antigua, ¿no? Hace 3, 4 años, que de forma open source puede detectar personas, objetos en tiempo real, y hacer mapas de profundidad y hasta cada píxel en este video de una forma muy precisa pueden mapearlo a un objeto. Y este tipo de cosas hace como 10 años pues parecía algo imposible hacer, ¿no? Y ahora pues con una supercomputadora que cuesta millones de dólares y con un equipo de científicos como ustedes, ¿no? Si terminan la maestría y tienen esa especialización, ya saben, pues la parte de matemática, de programación y de implementación para hacer sistemas como estos, y pues no lo hace una persona, pero lo hace, de hecho, un equipo de por lo menos 10, 20 o hasta 30, 40 científicos, ingenieros, por lo general los mejores de distintas partes de todo el mundo, trabajando en una organización para entrenar un sistema que pueda hacer algo así. Y requiere también, para los que ya han escuchado algo de sistemas de inteligencia artificial, bastantes puntos de data, ¿no? Esto no es algo que solamente requiere 2 o 3 puntos de data, fotos de entrenamiento, videos, pero muchos de esos sistemas se entrenan, por decir, con el 1% de todos los videos del universo que hay en YouTube, que es un montón de data, ¿no? Porque hay billones de videos ahí. Entonces, ya hemos visto un poco de lo que son los chatbots de forma muy genérica, macro, sin todavía entrar a los detalles, porque esto es pues una charla introductoria y no es una charla como una clase, una cátedra, pero desde los chatbots hasta sistemas de visión inteligente, esos son 2 ejemplos de lo que es inteligencia artificial. Y no termina ahí, ¿no? De hecho, esta historia y muchos de los avances en la frontera de ella han empezado como, y no sé quién es, a lo mejor en la audiencia,
se acuerdan de cuando se creó el Deep Blue en el 96 o en el 97. Entonces, yo era todavía un niño, recuerdo, y en ese momento pasó algo muy trascendente, que se creó la primera computadora inteligente que le ganaba al mejor jugador del mundo, al campeón mundial, que era Garry Kasparov, en ajedrez, ¿no? Que antes era algo imposible. Acá solamente está el humano que se sienta en la computadora en el lado de IBM para manualmente mover las fichas, ¿no? De ajedrez, pero la supercomputadora, que acá está, solo se ve el monitor, pero una supercomputadora gigantesca solamente en un salón en ese entonces que procesaba el algoritmo y veía 30, 40 o 50 jugadas en el futuro, trataba de calcular cuál era la jugada óptima para ganarle al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Algo que hasta ese entonces parecía algo imposible. Y pues esa aventura no termina ahí. Hace poco siendo casi ya 10 años, de hecho 8, la empresa DeepMind, que ahora fue adquirida por Google en Londres, le ganó al campeón mundial de Go. Y Go es como el ajedrez de China. De hecho, un ajedrez en el continente asiático que es muy popular. No es lo mismo, es distinto, tiene otras reglas, tampoco es shogi, pero tiene un nivel y lo que se llama de forma más técnica complejidad computacional exponencialmente mucho más compleja que el ajedrez, y podría decirse que ser proficiente en este juego es más complicado que ser proficiente en un juego como en el ajedrez. Y esta computadora también le ganó al campeón mundial de Go, y el sistema se llamaba AlphaGo, el de IBM se llama Deep Blue para ajedrez, pero ese sistema ya le ganó al campeón mundial hace 8 años. Y parece que cada eh, tarea que pues uno creía que al humano le parecía solo ciertas personas selectas a nivel mundial lo podían hacer, ahora las computadoras con facilidad lo hacen, pero de forma muy curiosa y para reivindicar bastante, ¿no? A la población y la inteligencia humana en general. Los humanos somos muy polifacéticos, ¿no? Podemos hablar varios idiomas, ¿no? Cocinar, caminar, jugar varios deportes, aprender distintas materias, tener varios hobbies, ¿no? Sentir, tener emociones, ¿no? Saber argumentar, tener pensamiento crítico. Pero una computadora no puede hacer eso todavía. Y esos son un poco los límites de la inteligencia artificial, en la que la computadora se especializa casi siempre solo en una tarea muy, 100 veces muy, ¿no? Minúscula, pero la puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, esa expansión de proficiencia es lo que se está investigando a nivel global, y lo que en la maestría de AI Data Science serían pues cosas que ya no suenan tan efímeras, pero ya de forma más directa podrían tener contacto con, por ejemplo, implementar un sistema como este, ¿no? Ya sea código abierto o entrar a una red desde cero. Y ese es un poco el objetivo, que no se quede solo una idea de leí las noticias, que se programó este modelo o existe algoritmo, pero que ustedes también lo hagan. Entonces, eso es lo que se espera de los egresados de la maestría de AI, que es inteligencia artificial o artificial intelligence y data science, ciencia de datos. De forma muy caricaturesca, ahora que estamos pues todos en el boom de y no sé si se escucha el sonido, a lo mejor no, pero no es necesario. Ahora que estamos en el boom de la Copa América y la Eurocopa, y hay muchos aficionados al margen del género del fútbol que todos están siguiendo. Ahora hasta las computadoras se le está simulando los grados de la libertad para inmovilización, para que se defina cómo, por decir, este ser simulado en una computadora no solo pueda correr, caminar o ejecutar una maniobra, pero también tener algún tipo de comportamiento táctico a nivel de grupos, ¿no? Entonces, este tipo de algoritmos ya es reinforcement learning un poco más avanzado, que también se va a tocar posiblemente en los últimos ciclos de la maestría. Se va a explorar matemáticamente cómo se exploran ese tipo de modelos, cuáles son las funciones de pérdida, qué tipo de software se utilizan, ¿no? Pero son varios pequeños bloques que, empezando en la maestría, y vi que tenías una pregunta, me parece, Miguel, un rato te doy el pase, se empiezan a estaquear poco a poco para poder hacer cosas un poco más avanzadas. También, como paréntesis, cosas como estas, incluso el robot, el perro robot que todos a veces ven en las ferias tecnológicas o en videos en YouTube, no es una persona que lo hace, ¿no? Es un equipo de varios científicos expertos en el tema que se juntan, investigan en esto por no solo meses, pero a veces años,
y finalmente llega a hacerse un producto, un prototipo o un software de este tipo de calibre extremadamente avanzado. También como para que tengan algo de realismo sobre qué cosa se puede hacer y cuáles son los límites de, no una persona, pero también se necesita mucho trabajo en equipo, ¿no? Y por eso también eso queremos enfatizar en una maestría para hacer modelos de IA avanzado. Creo que en el Q&A alguien ha hecho una pregunta. Ah, no tenías una pregunta, Miguel. Ok. Si tienes una igual, en el chat siempre lo voy a tener abierto. Pueden dejar una consulta ahí o para el Q&A. Em, Sin embargo, si bien esos son los casos de éxito, ¿no? De lo que se ve en inteligencia artificial, hay muchos casos de fracaso, por llamarlos así, ¿no? No sé si de fracaso exactamente, pero limitaciones actuales. Y un ejemplo, el que más está de moda y suena mucho, pese al éxito parcial que tienen, son los sistemas de carros autónomos, que, a ver, parcialmente funcionan, sí existen en el primer mundo, como en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido y en el continente asiático. Todavía no llegan al continente latino, en el bloque latino, Latam, Centroamérica, África o incluso otros países de Europa del Este, porque solamente los países más desarrollados tienen ese tipo de tecnología, pero esas tecnologías todavía cometen errores. Y acá les enseño dos ejemplos en los que, y no es por echarle tierra o hate a Tesla, pero esto es algo, un caso real y público, ¿no? Hay veces que hay carros como ya sea Tesla o otras parecidas de otras empresas a nivel global, porque este error sucede para varias, que pueden encontrar a veces un objeto que no conocen o no han visto antes en su data de entrenamiento y pues no saben cómo interpretarlo, ¿no? Este carruaje lo interpreta como un tráiler, de pronto es una camioneta, de pronto giró de dirección 360 grados, pero nada ha cambiado, o sea, parece una persona, pero ahora desaparece, pero el estímulo visual es el mismo, ¿no? Y acá en este ejemplo a la izquierda pasa algo parecido también en el que, a ver, el carro identifica los semáforos, pero como que no es un semáforo crítico de una situación de cruce. Por lo general, cuando hay accidentes en carros autónomos, sucede porque en la parte, el bloque de percepción o toma de decisiones, ha habido un error de inferencia en el que el sistema inteligente no ha sabido cómo interpretar el estímulo visual, por ejemplo. Y además de esto, pues hay otros limitaciones como entender sus sistemas son caros, requieren de millones de dólares y de supercomputadoras. Tenemos un clúster, una mini supercomputadora en UTEC para hacer experimentos, así que por ese lado, no tienen mucho de qué preocuparse, ¿no? O sea, no es que la laptop es lo único que van a poder usar, pero también el clúster, el equipo clúster que tenemos en UTEC. Pero no solo a nivel de ya sea presupuesto o ese tipo de accesorios físicos, por llamarlo así, como una supercomputadora y tarjetas gráficas de NVIDIA o de GPUs, también se necesita innovación en la parte algorítmica para que los sistemas sean generalizables y robustos. Que eso no se va a conversar mucho, pero es algo para tomar en cuenta. Parece que en el Q&A he saltado un par de preguntas. Gerson pregunta, ¿de qué forma me decís si se da tu inteligencia artificial aportaría en gran minería para industriales? Sí, buena pregunta. Y Gerson, te adelanto que sí se va a ver cosas de carros autónomos, que es tu segunda pregunta. Recuérdame contestar al final la pregunta de minería, porque han habido muchos estudiantes en los programas anteriores de maestría que tenemos que están trabajando directamente en mina o en paralelo, han trabajado ya antes o piensan ir después a mina también. Sobre todo porque en el contexto como minería importa mucho lo que es la optimización de procesos. Y en realidad todo lo que es inteligencia artificial es como que una palabra embellecedora de lo que realmente es estadística, probabilidad, lo que es machine learning y sobre todo optimización. Esos sistemas inteligentes al final son inteligentes porque optimizan algo. Y lo complicado es saber qué optimizar, por decir, minimizar la distancia, el número de combustible, reducir la cantidad de colisiones o de choques, si sería para algo como un carro autónomo. Entonces, ese es un poco un adelanto de cómo se concibe la función de pérdida en la optimización y después ya matemáticamente se tiene que definir algo de una forma más formal. ¿Qué vemos en mi clase? Aterrizando un poco más ya en profundidad. A mí me gusta en la clase que dicto de temas avanzados de AI y Data Science. Vemos un popurrí, de hecho, de varios temas, pero el que a mí más me gusta enfocarme es un tema bastante nuevo que se llama el Neuro AI, que es como una fusión de inteligencia artificial con inteligencia biológica en la que
se crean nuevos sistemas inteligentes aprendiendo cómo el cerebro, la corteza visual o la parte del lenguaje procesan información de distintos sentidos o sensoriales. Y eso es algo pues que incluso en lugares como en Harvard, MIT, Caltech, Stanford, en Oxford, se están investigando esto todavía y se está empezando y todavía ese tipo de tecnologías no llegan completamente al mercado y es una área bastante emergente. Y les enseño un ejemplo de esto. Esto es una aplicación de Neuro AI para medicina en el que si uno ve, por ejemplo, en este círculo naranja y está, pues mira solamente ese punto y no mueve sus ojos, no se da cuenta que la imagen ha sido manipulada. Si ahora mueves los ojos hacia este círculo rojo, te das cuenta que las personas han sido distorsionadas de una forma un poco grotesca o aberrante, pero que si miras el punto naranja, esa distorsión, tu cerebro no la puede percibir. Y si no me creen, voy a regresar al diapositiva anterior, donde no está el círculo rojo. Si miras el punto naranja, no deberías darte cuenta que las dos imágenes están siendo distorsionadas, pero si vuelves a mirar esta región, te das cuenta que directamente donde está el mouse, te das cuenta que sí, y no solo en esta región, pero en toda la parte exterior de la imagen. Entonces, saber jugar con cosas como ilusiones ópticas, saber cuál es el límite perceptual del cerebro, por ejemplo, cuando percibes una imagen, un estímulo visual, se puede utilizar para crear sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzadas o para hacer la ingeniería inversa del sistema y tener pues aplicaciones de medicina para personas que tienen condiciones como agnosia visual o ceguera perceptiva, que es que tus ojos funcionan bien como una persona, pero tu cerebro no puede procesar la información de la forma en la que debería, ¿no? Para estímulos visuales, sobre todo. Y bueno, en la parte de lo que es Neuro AI, esta es una caricatura bastante minimalista, pero la esperanza un poco es saber cómo de forma matemática ciertas transformaciones que suceden en el cerebro se pueden poner en una red neuronal. O sea, lo que hace el cerebro, lo pones en tu computadora y ese es tu proyecto de fin de semestre, por ejemplo, ¿no? Eso obviamente suena fácil, pero en verdad no es tan fácil, es un poco complicado, pero los chicos se juntan en grupos, vienen ponentes de forma virtual de sus universidades, hablan sobre el tema, hacemos asesorías y vemos la forma, sobre todo, hacer un proyecto corto y pequeño que se pueda hacer en un semestre, ¿no? Entonces, y la idea es un poco eso, hacer proyectos reales con un nivel de complejidad avanzado, pero factibles en un tiempo de, por decir, 3 meses, que sería un ciclo acelerado, ¿no? De los 6 que hay en la maestría, o si es tipo tesis en un año. Me parece acá tenía un ejemplo de un video. Creo que por cuestiones de tiempo me voy a saltear este video, pero si quieren ver un pic solamente de un par de segundos, estos son experimentos que se hacían en gatos anestesiados, los que ganaron el premio Nobel en los 70s, en el que le enseñan una barra de luz y pasan la barra de luz sobre un estímulo visual, o en este caso, por decir, un patrón de cruces, para saber cómo la neurona responde del gato anestesiado ante un estímulo visual, y tratan de mapear toda la actividad neural a través de estímulos visuales. Esto no se puede hacer en humanos, de hecho ya no se puede hacer en gatos por cuestiones pues de ética de experimentación animal, pero en humanos por cuestiones también de ética no se puede tampoco, pero cuando hay una situación crítica de vida o muerte, o tiene que haber una intervención neurofisiológica, a veces sí se pueden hacer experimentos de forma invasiva para tratar pues de ayudar a un paciente que tiene algún tipo de a lo mejor desorden perceptual, ¿no? O una pérdida de visión en la parte perceptual y el cerebro. Y ahora ya se está utilizando la inteligencia artificial para mapear modelos de percepción de una persona a una computadora. Entonces, eso es algo bien vanguardista y revolucionario, y no sé quiénes hasta han visto, parece memes, pero es verdad, situaciones en las que puedes poner, no tengo el video acá porque es hasta casi perturbador, ¿no? Pero pones una persona en un imán de resonancia magnética y le dices a la persona, imagínate que estás caminando en el parque y la computadora, a través de la actividad de resonancia magnética, pues crea la escena de la persona como si estaría soñando. Entonces, que es algo nuevamente bien futurista, pero ese avance tecnológico se ha llegado solo a través del progreso en modelos generativos de artificial.
Entonces ahí, como dicen, fin del paréntesis. Estos son otros ejemplos ya, de repente, la parte más técnica que se va a ver en el curso, por ejemplo, que dicto yo, cómo entrar en una red neuronal, definir arquitectura, definir la función de pérdida, definir un dataset. Esas son cosas un poco más avanzadas que requieren conocimiento que se ve igual en los ciclos introductorios, pero es el nivel de rigor que esperamos que cuando uno termine la maestría se sienta cómodo, pues tanto leyendo artículos científicos como escribiéndolos, como también interpretando ciertas gráficas, ¿no? En este caso, se hizo un experimento hace 3 años, cuando yo era investigador en Harvard con mi asesora, Thalía, y lo que hicimos era simulamos distintos sistemas perceptuales en una computadora y les dimos imágenes distintas para saber cómo percibirían ciertos estímulos visuales y cómo cambiaría el comportamiento interno de cada red neuronal simulada. Entonces, no es que sean personas, porque solo son redes neuronales y son pues modelos matemáticos chiquitos, pero le das imágenes de escenas, de rostros o de objetos y ves qué patrones aprenden y qué diferencias emergen, ¿no? Y encontramos ciertos patrones interesantes como cierto tipo de modelos, su performance es mayor, dependiendo de las transformaciones visuales que se les da comparado con otros, ¿no? Igual la robustez y la generalización. Y además de estas curvas que por cuestiones de tiempo voy a saltear, este tipo de cosas como saber el desarrollo computacional de cómo no sé si el ente suena muy romantizado eso, o antropomórfico, pero cómo la red neuronal aprende una representación y ver la evolución de la representación. Pero en este caso son los filtros, ¿no? Como cada red neuronal, y estos son los filtros correspondientes a una red que fue entrenada con distintas transformaciones, esos filtros, ¿a qué convergen? ¿No? ¿Por qué? Porque estos filtros parecen rayas, porque predomina de repente el color verde o el morado, o verde y el morado, porque tienen ciertas orientaciones, o para los que ya han llevado de repente cursos un poco de ingeniería o matemática avanzada, cómo y por qué cambia el espectro de la frecuencia de los filtros, ¿no? Y qué se hace para que eso cambie, cómo se modula. Em, Entretenimiento, hay otros ejemplos en el que se puede utilizar inteligencia artificial para simular, por ejemplo, para los que de repente les gustan los videojuegos, ¿no? Simular qué tan complicado es ver en toda una pantalla si estás simulando pues estos first person shooters, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que simular y en tiempo real y hacer inferencia de saber cuál es la complejidad de la imagen de forma espacialmente variable. Y este es un ejemplo de cosas que también se pueden hacer con IA. El punto que quiero resaltar, más que el video, que a lo mejor se ve bonito, llamativo, es que inteligencia artificial no solo son chatbots, ¿no? No solo es ChatGPT, ¿no? No solo es jugar un videojuego y hacerlo más eficiente. No solo es crear imágenes, es muchas cosas y en muchos dominios distintos donde se puede optimizar algún tipo de proceso, como fue la pregunta anterior que se me hizo sobre aplicaciones en minería, que no tengo lamentablemente un video de eso acá, pero les puedo de forma adelantar de que en mina está muy, muy de moda porque he ido a un par de congresos acá en Perú donde solicitan practicantes o profesionales tiempo completo o incluso empresas o universidades que les solucionen problemas como optimización de ruteo. Para una empresa minera, si tú le puedes bajar el costo 2% y le ahorras 5 minutos de optimización de una ruta de un carro o un camión que está transportando minerales, no suena como mucho, pero en el largo plazo, como los camiones son grandes y el combustible es caro y de por sí pues es maquinaria pesada, esos 5 minutos se acumulan de forma muy, muy grande a través de los días, semanas, meses o años y le puedes terminar ahorrando a la empresa entre 5, 10 o más millones de dólares. Solo por un pequeño cambio que le ahorraste 5 minutos de transporte de ruta a un camión, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas cosas, por lo general, no solo en Perú, pero a nivel de todo el mundo, todavía se ve un poco como que a dedo, ¿no? Yo creo que la ruta tiene que hacer esta porque, bueno, así me dijo el jefe, ¿no? O creo que es así, porque pues al ojo lo he sacado, pero es muy distinto que una computadora te saque todo el sistema de optimización y ruteo. Eso también cuenta como inteligencia artificial. No es generativa, no es un chatbot, pero también es inteligencia artificial y data science, ¿no?
Temas relevantes de inversión con tesistas. Creo que esto voy a saltear un poco porque ya estamos un poco con la hora, pero les quiero enseñar un par de fotos de, supongamos, el semestre anterior, cómo hemos estado llevando una clase que también tiene un componente presencial en el que hubo un debate, ¿no? Eh, Que hasta suena un poco pseudocientífico, porque esta era la parte un poco ya abstracta del curso, ya no matemática, en el que vimos tanto pros y cons, ¿no? Del debate moderno en el que se discute si los humanos son, entre comillas, más inteligentes que los sistemas actuales de IA. Y ahí pues se habla de cosas como la prueba de Turing, qué es Turing Completeness, cómo se define inteligencia, qué es inteligencia, el origen de la inteligencia, y pues intervienen varios campos, no solo de ciencia de la computación, pero de psicología, neurociencia, ingeniería también. Y sobre todo yo quería jugar un poco en esta sesión, no en toda la clase, pero en esta sesión de esta clase, con la parte filosófica de lo que es inteligencia artificial, ¿no? De realmente la computadora sabe lo que está haciendo, puede ser una tarea, ¿no? Y lo hace muy bien, pero sabe, entiende, es consciente y ese tipo de preguntas, yo quería fomentar el intercambio y la discusión con los chicos de la maestría y hicimos como que dos grupos, ¿no? Equipo a favor, en contra y también simulamos un jurado para que dé puntos a cada equipo y la verdad que a los chicos les gustó bastante esta exposición. Em, Como también en la clase yo lo suelo hacer de una forma bastante proactiva, esto depende de cada docente. Hacemos clases magistrales simuladas en el que el grupo, o sea, los estudiantes, si ellos quieren explorar un tema como carros autónomos, se juntan, se preparan 2, 3 semanas. El día de la exposición tienen que hablar, me parece que era media hora, 45 minutos o una hora sobre carros autónomos. Entonces, ustedes dan la clase, les digo, ¿no? Yo también les voy a corregir porque sé el tema y pues también te van a corregir los otros estudiantes de la clase. Entonces, si nos damos cuenta que has visto, has hecho tus diapositivas 5 minutos antes porque lo has leído en Wikipedia, te vamos a poner cero, ¿no? Entonces, pero si realmente estás preparado bien, yo le pregunto a los chicos, oye, sienten que han aprendido, hacen buenas preguntas y uno se da cuenta el nivel de preparación, eso es un poco lo que queremos enfatizar también, ¿no? Que desde ya, desde el aula, los estudiantes sientan la confianza de saber exponer un tema como si fueran los expertos, ¿no? Y que no le tengan miedo a contestar preguntas de ya sean los otros alumnos o de sus compañeros, como también los profesores, como en este caso sería yo. Para no quedarnos un poco con las ganas por decir, ¿qué también hago yo, además de ser profesor en la universidad y todo esto de los carros autónomos? Sonó mucho en las noticias, me parece, hace unos meses, sobre carros autónomos en Lima o en Perú, y de hecho no era Tesla, pero éramos nosotros que estábamos grabando data. No tenemos un carro autónomo todavía, eso a lo mejor en un par de años, pero estamos grabando data y estamos haciendo cosas como benchmarking y corriendo estos modelos, la mayoría open source, para saber cómo responden los modelos de inteligencia artificial ante el panorama, por decir, de distintas ciudades y departamentos en Perú, ¿no? Y podemos ver que en ciertos casos lo hace muy bien, en otros casos es un poco más complicado. Y esos son el tipo de proyectos que, más allá pues de la startup que también tengo, queremos motivar en lo que es qué es lo que pueden aprender en la maestría, que más allá de lo que quieran hacer de forma personal, lo puedan aplicar a la realidad del país, ¿no? Entonces, eso es algo que quisiera dejarles un poco con algo para pensar y a lo mejor podrían hacer una tesis sobre eso. No necesariamente carros autónomos, pero sobre esa área, ¿no? Y acá hay otro video, pues un poco gracioso lo encontramos en Artificio que a lo mejor también se viralizó y lo han visto, que es... pues tanto los peatones como las personas que manejan en Perú es bastante desordenada y eso mismo es lo que queremos hacer, lo que se llama el stress testing y chequear cómo responde un modelo de inteligencia artificial que no ha sido entrenado en Perú, o sea, que ha sido entrenado con data de Estados Unidos ante una realidad muy distinta, ¿no? El modelo muchas veces se rompe y no funciona. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Y ahí también hay oportunidades de mercado bastante nuevas. En la UTEC tenemos convenios, por decir, no solo con startups o empresas, pero ahora estamos también haciendo un workshop en Milán, en Italia, en partnership con la Universidad de Alberta,
Entonces, hay muy buenas oportunidades de esa forma también, que son los mismos estudiantes que también empujan para que ese tipo de oportunidades sucedan. Entonces, está ahí, ¿no? Es cuestión de tener la iniciativa y buscarlo. Y creo que nuevamente por el tiempo voy a tener que acelerar, pero tengo un par de videos interesantes que hemos estado creando, tanto para este evento, pero que por cuestiones de tiempo creo que no le enseño un pic chiquito, ¿no? Por decir, hemos manipulado varias imágenes de data que hemos sacado en Perú y hemos querido ver si el sistema se corrompe de una forma un poco más virtual, ¿no? A veces funciona, a veces no, entender pues cuál es la distribución de errores y de veracidad de cada sistema. Y nuevamente esto es simulado, ¿no? Nuevamente soy el profesor Arturo Deza, y los temas de investigación que hago son Neuro AI, de arte no he hablado mucho, pero también investigo sobre eso, sobre cómo una computadora ve, percibe, reconoce el arte, porque el arte es bastante complejo, y también sobre todo lo que es carros autónomos y visión inteligente. No veo mucho navegación, pero hay profesores que también ven eso, como lo que se ve mucho en Mina. Ya haciendo un pivot y centrándonos un poco más en lo que en la maestría de forma más precisa, o sea, ¿qué propósito hay, ¿no? ¿Qué cosas puedes aprender más allá de los ejemplos que les he enseñado de forma bastante gráfica e ilustrativa? Esta información también el equipo Lutec, después de esta charla bastante introductoria y de forma muy abierta, les puede dar esta información también, pero fundamentalmente es aprender los conceptos básicos, ¿no? De tanto inteligencia artificial como ciencia de datos para poder aplicarlo en la industria como en la academia, saber las tecnologías claves y emergentes de IA, como un ejemplo sobre Neuro AI que les mencioné antes, aplicaciones en medicina o hasta realidad virtual, y lo mismo también para ciencia de datos. Y como sale acá, pues promover el cambio tecnológico en los distintos campos sociales y económicos. O sea, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para el país, para la región de Latinoamérica, o incluso a nivel local, ¿no? Para el hogar, para mi comunidad, para mi distrito, con lo que estoy aprendiendo. O de forma global también. Y de hecho, o sea, cualquier tipo de approach es muy válido. Hay tesis que hemos visto de estudiantes que han sido desde cosas como le tomas una foto a un plato de comida para saber cuántas calorías hay, para poder regular el intake y la dieta de cada persona, a cosas de optimización de ruteo para carros autónomos en mina, o saber cómo optimizar el nivel de señal de torres de telecomunicaciones, por ejemplo, para que haya buena cobertura en lugares donde no hay tantas de esas estaciones. Entonces, ese es un poco el enfoque genérico que tiene la maestría. Algunos otros fun facts también de ciencia de datos. Pues esto es algo más que existen, ¿no? Pues más de 5.000 algoritmos, 58 millones de puestos de trabajo a nivel global, ¿no? Data Science y AI, como ustedes saben, y seguramente por eso también están en la charla, es el tema que más suena y está de moda al día de hoy, ¿no? Tengo un par de diapositivas extras que he agregado sobre también el rango salarial y las motivaciones, pero es algo que está muy, muy de moda, y uno tiene que estar muy competitivo en esta área para poder tener y cubrir una necesidad de mercado si uno aplica el trabajo. Incluso si y creo que ese puede ser el background de muchos de ustedes, incluso si su formación no es en ingeniería, no es en ciencia de datos, o no es en AI o computer science, muchas carreras se están volviendo muy híbridas en la que hay un componente de programación o de AI o de data science. El ejemplo o los ejemplos más claros de esto son carreras como biología o ecología, en los que hoy en día hay tanta data, y sí hay una parte pues del laboratorio, toma de muestras o fotografiar aves, pero otra parte mucho más compleja que es pues, sí, en ecología, ¿no? La catalogación de aves. No puedes ver un álbum con 2 millones de pájaros para saber pues en la muestra que tomaste el pájaro en la selva si existe o no existe, ¿no? De repente uno podría hacer, y hay personas en MIT que están haciendo esto, por ejemplo, que le tomas una foto a un ave y te dice dónde lo vio antes, ¿no? O en una enciclopedia de otros pájaros a nivel global, cuál es la derivación, el primo hermano del pájaro, el genus, me parece, en el árbol evolutivo, ¿no? De ese tipo de ave o especie. Quiero chequear algo rápido porque parece que mi batería se ha bajado un poco, pero creo que sigue bien. Este, ya. Hay mucha inversión
¿no? Hay mucho dinero en este rubro. Espero que el dinero no sea lo único que les llame la atención en este rubro, porque si bien hay bastante dinero, inversión nacional como inversión extranjera, como oportunidades en los países del primer mundo, y hay mucha emigración de talento nacional peruano a otros países, lo cual también está muy bien, ya sea que quieran regresar a Perú o no. Es mucho más competitivo que en otras áreas, porque como todos lo quieren hacer, ¿no? Se espera y por eso noté que les exigimos bastante a los chicos que el nivel de preparación que tengan sea bastante elevado. ¿Y por qué estudiar una maestría en AI y Data Science? Estos son, pues, como dicen, las razones de cajón que de forma profesional están ahí. Yo les voy a enseñar en un momento las razones de verdad, entre comillas, y nos podemos reír un rato. Y las razones, pues, que son las de cajón son demanda laboral, conocimiento especializado, avance profesional, ¿no? Habilidad para resolver problemas y oportunidades globales en general, ¿no? De repente emigrar a otro país o trabajar en una empresa como Google, Microsoft, y hay egresados de pregrado que han hecho eso, egresados de maestría, muchos se van a especializarse en el extranjero también. Estas son las otras razones, de repente las que en las entrevistas han saltado por ahí y que a lo mejor las comparto también de forma muy anecdótica y algo jovial, ¿no? Y de forma juguetona, pero muy realista también. He escuchado de postulantes que ya han estado en la maestría, se han graduado o están por empezar, que dan razones como, y es válido, ¿no? Porque quiero empezar mi propia empresa de inteligencia artificial. No quiero que me hagan el cuento cuando sea el gerente, ¿no? Cuando sea el gerente o la gerenta, ¿no? No quiero que alguien venga y me diga, no, mire, esto se hace de otra forma y te voy a cobrar tanto. No, yo les digo que no, porque como yo ya he llevado, no el curso, pero, o sea, toda la especialización, yo sé que de forma realista el presupuesto para hacer una solución de esta forma no debería ser tan caro. También es válido desde el punto de vista económico. Pero quisiera liderar mi propio equipo en donde trabajo. También, incluso si uno no quiere empezar su propia empresa o quiere ser gerente, y enhorabuena, ¿no? Porque hay personas que solo quieren dedicarse a estrictamente hacer la ciencia o el desarrollo de un producto en una organización. Igual quieren liderar un equipo y eso va a requerir tener un nivel de expertise mucho mayor que solamente saber de manera superficial lo que es inteligencia artificial. Razones un poco más académicas. Quiero prepararme para ir a un doctorado en el extranjero, por ejemplo, y muchos lo hacen. Así como ir a un trabajo en el extranjero también. Y todas esas razones, y hay muchas más que son válidas, pero creo que la más importante, ¿no? Que no se debería perder es, porque quiero aprender, ¿no? Yo creo que al final, como dicen, la maestría de AI Data Science se estudia, ¿no? No es un trabajo, ¿no? Vas a estudiar, vas a aprender, y creo que el mejor gusto y provecho le van a sacar si realmente quieren ir al margen de que si ya estudian ingeniería o no, están haciendo un cambio de carrera, hace 10 años que no han abierto un libro de matemáticas o que están programando pues los últimos 5 o 6 años. Lo más importante al margen del punto de partida es que todos, ¿no? En común quieren aprender y tienen pues esa sed de conocimiento. Ya para cerrar, porque ahí queremos dar tiempo para preguntas y que Mariela también nos apoye con qué logística en caso sea necesario. Este es un ejemplo que saqué de internet sobre cómo está un poco el sueldo promedio, por decir, de un especialista de AI en una empresa, por decir, como en Estados Unidos, en San Francisco, ¿no? Un promedio es de $140,000, $175,000. En realidad es bastante mayor que este monto. Si eres muy bueno, te pueden pagar tranquilamente $250,000, como $250,000. Y si eres pues una persona excepcional, te pueden pagar en compensación tanto de acciones como bonos de fin de año hasta de $500,000 a $1,000,000, ¿no? Entonces, es un montón de dinero, ¿no? Si uno empieza su propia empresa en AI, hay más dinero todavía, pero es un perfil de riesgo mucho mayor, ¿no? Entonces, pero las oportunidades hay mucho dinero, pero les mentiría si les diría, oye, que sales con la maestría, no solo de aquí, cualquier lugar, o el doctorado de aquí o cualquier lugar y que vas a tener un trabajo, o sea, es muy competitivo allá afuera del mercado laboral porque estamos como que en no solo en Perú, pero a nivel global, una cuasi recesión. Entonces, ahora creo yo es el mejor momento para estudiar y capacitarse. Pero el IA no, o sea, la inteligencia artificial y el data science no se va a ir a ningún lado, ¿no? Sí hay hype y obviamente hay mucho interés a nivel global, pero
Si uno es bueno y dedicado y le gusta, uno va a poder encontrar no solo pues una buena remuneración, un buen trabajo, pero algo que te gusta hacer, ¿no? Más allá que el dinero. Esto más lo hago para resaltar, para que comparen cómo está el mercado, tanto extranjero como nacional. Sí hay diferencias de costo de vida, obviamente, ¿no? Porque el costo de vida en Estados Unidos es mayor, ¿no? O sea, el alquiler, pues, de vivir en Nueva York son 4.000, $5.000 al mes, ¿no? Entonces, no, no algo mucho menor en soles, ¿no? Es como 20 veces más caro vivir allá, de repente. Depende del lugar, ¿no? Hay zonas más caras, menos caras, pero el sueldo obviamente está prorrateado basado en eso. Entonces, esas son cosas para tener en cuenta. Eh, Cerrando un poco más también y viendo el temario de cursos, se ven varios cursos, ¿no? Desde cosas muy introductorias como las bases fundamentales de IA, programación. Hay personas que ya llevaron, que ya saben programación, pero igual para que haya pues un common ground, como dicen, una base común para todos los que ingresan en paralelo. Se está haciendo ese curso. Matemática para computación, porque el tipo de matemáticas que se utiliza en esta maestría a lo mejor no es la misma que todos han visto en el sentido de temas, por lo general, cosas como álgebra lineal, cálculo, estadística y probabilidades, ¿no? Esos son los cursos principales. Y bueno, como siempre hay cursos muchas veces de comunicación efectiva, liderazgo, y ya se va viendo otros cursos desde la base como estadística, probabilidad, data structures, hasta cosas más avanzadas, cloud computing, visión computacional, machine learning, que es como que la base también de inteligencia artificial y es un subárea de optimización muy, muy importante y relevante hoy en día. A también temas como Applied High Performance Computing, que es como cómo enviar queries o programar una supercomputadora si tuvieras acceso a este tipo de recursos, ¿no? Entonces, estas cosas van a servir en el mundo real si uno va pues a estos puestos avanzados y de alta demanda y uno tiene que estar preparado para eso, pero siempre se empieza por algo, ¿no? Suena como algo pues bastante aterrador, pero se empieza o sea, con lo más sencillo y se va escalando poco a poco. Y después, si los detalles de esto Mariana los tiene mucho más claros que yo, están cosas como los Capstone Projects, me parece que va a haber un verano de 2 semanas, creo que va a haber un intercambio de ir una visita a Silicon Valley para conocer empresas de San Francisco, como también va a venir un especialista en un momento del MIT a poder dar algún tipo de clase o cátedra o especialización por un par de semanas durante la maestría. Entonces, eso también está planeado. Entonces, es algo muy, muy bueno. Y Deep Learning, de hecho, que es como que inteligencia artificial avanzada en redes neuronales, es el curso que dicto yo para los chicos de pregrado y muy posiblemente cuando se llegue al primer año el grupo el quinto ciclo que lleva ese curso, yo lo voy a estar dictando y ahí nos vamos a volver a encontrar. Así que ya para cerrar, estos son los perfiles de los otros docentes que seguramente ya lo van a estar conociendo. Diego Vallarino, Yamilet Serrano y Jesús Bellido, tanto el profesor Yamilet como Jesús son los codirectores de Data Science y de Computer Science de Lotec. Como ven acá, Diego es Chief Data Science Officer en Scotiabank, entonces hay un perfil, un buen mix de tanto académicos como personas en industria. Bueno, humildemente yo, el que habla como dice Aventura, humildemente su servidor. Yo también soy profesor aquí y también con lo que hago en la empresa, pues le gusta mucho a los chicos en la maestría porque yo puedo compartir, no a nivel macro industria, pero a nivel de startup, cómo interviene la inteligencia artificial y cómo puedes crear valor con eso. Y no solo pensar en producto y cosas como fundraising, pero en la parte core y lo que se llama perfiles de deep tech en startups, qué se puede hacer al respecto. Y eso pues es una experiencia que de primera mano ya la he vivido y la sigo viviendo, ¿no? Y no solo de mi background y perfil académico, porque también tengo mi doctorado en neurociencia computacional. Geraldo Colchado, por decir, alguien que viene de RIMAX Seguros, y ahora Soriano, que también es una investigadora y doctora senior, que también me parece que va a estar llegando al campus el próximo año y nos va a estar ayudando de una forma mucho más activa también en los cursos de maestría. Julio Gutiérrez, Jorge Tipe, que ya están acá por ya varios años en tanto Data Science como Computer Science, que también dictan en pregrado, al igual que Cristian López, que fue el que llegó primero y empezó mucho lo que es Machine Learning
y AI y Data Science en UTEC desde hace ya 10 años y él está muy activo. De hecho, él dio la charla anterior a mí sobre pues cómo estimular lo que estamos haciendo ahora en la maestría de Data Science. Así que tenemos un muy buen equipo y pues estamos todos motivados para que ustedes también cumplan sus metas. Eso es casi todo. La experiencia del MIT, van a ver los instructores, como les mencioné, Mariela tiene más detalles sobre eso, pero existe ese componente presencial que va a ayudar mucho para que también se pueda vivir una experiencia un poco más distinta a lo usual de las maestrías, sobre todo que hay en Perú en el territorio nacional, así como el viaje opcional me parece que es a Silicon Valley para conocer un poco de los startups y también las divisiones de R&D de cada empresa, como Nvidia, por ejemplo. Eso es todo. Y nada, gracias por su tiempo. Quiero dejar tiempo para preguntas, pero muchas gracias. Y si alguien tiene una consulta, encantado de contestarla. Voy a estar abriendo el Q&A. A ver, Arturo, sí, muchas gracias. Un momento, a continuación vamos a hacerle la palabra a O- Marianela Castillo, ok, asesora comercial, ok, perfecto, perfecto, ya. quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de esta maestría, ¿no? Ahora comparto la pantalla. Buenas noches con todos. Muchas gracias por participar de esta charla informativa. Gracias Arturo y Davor por el pase. A ver, les comento un poquito. ¿A quiénes buscamos en esa maestría? Pues a licenciados y bachilleres en matemática, economía, carreras de ingeniería y afines. Los aspirantes deben tener conocimientos intermedios de matemática, incluyendo lo que es cálculo, derivadas e integrales. Los candidatos deben demostrar habilidades para el análisis e identificación de patrones. Deben también poseer competencias en habilidades digitales y deben ser profesionales con mente abierta, vanguardista y comprometidos con el aprendizaje continuo, capaces de transformar sus conocimientos en proyectos tecnológicos tangibles. Pasamos, por favor. ¿Qué aprenderán? Pues serán un experto en la implementación de soluciones prácticas para abordar los desafíos emergentes en inteligencia artificial y ciencia de datos con el propósito de potenciar las operaciones de la empresa. Adquirirán habilidades que destacarán en un entorno laboral cada vez más globalizado y orientado hacia la computación, gracias al dominio de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, así como se convertirán en especialistas en la automatización de soluciones para resolver problemas a nivel nacional, local e internacional mediante el desarrollo de software que aproveche la inteligencia artificial y técnicas de ciencias de datos. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para postular a esta maestría? Deberán presentar la copia simple del DNI, carnet de extranjería o pasaporte, copia simple del grado de bachiller, certificado del idioma inglés a nivel intermedio emitido por alguna de las instituciones avaladas por UTEC Posgrado, currículum simple sin documentar. Deben presentar 2 cartas de referencias académicas o laborales que contengan los datos de la persona que los está refiriendo, así como un número de teléfono o correo electrónico. Las cartas deben estar firmadas. Deben presentar también un ensayo de intención de máximo 2 hojas en las cuales nos indiquen su motivación por llevar esta maestría en UTEC y realizar el pago del derecho de postulación de 550 soles. Avanzamos, por favor. Bueno, la inversión regular de esta maestría es de 68,000 soles, pero a los asistentes a la charla del día de hoy se les va a otorgar un beneficio especial que el día de mañana nos estaremos comunicando con ustedes directamente y se los vamos a indicar. El inicio de clases es el 7 de septiembre. La modalidad de la maestría es semipresencial. La frecuencia son los jueves de 7 a 10 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, y un sábado al mes deberán asistir de manera presencial en el horario de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Tenemos un beneficio denominado Generación Women in Tech, que, como bien dice el nombre, va dirigido a mujeres. Ahí están los contactos de mi compañera y el mío por cualquier consulta que deseen realizar. Gracias.
Muchas gracias, Marianela, por tu presentación. Ahora damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o también en el chat. Ok, bueno, las voy leyendo nomás y las voy contestando, ¿no? Em, eh, a ver, Edson pregunta, uy, ¿qué pasó, Cerro? Pregunta, ¿en otras universidades la maestría en ciencia de datos es 2 años de igual forma el de inteligencia artificial? ¿Por qué el UTEC en 2 años cubre ambas especialidades? Em, Buena pregunta. Estamos tratando de que se cubra para ser eficiente las dos cosas. También hay bastante overlap entre data science y inteligencia artificial. No es lo mismo, suenan muy parecidos, pero en inteligencia artificial no solo se quiere encontrar pues patrones o estructura en datos, pero por lo general hay algo que se tiene que optimizar, ¿no? Entonces, en data science, como que también, pero depende mucho hasta a veces de la comunidad, de cómo hasta utilizan la palabra. Muchas veces eh, se usan los dos términos como si fueran cosas distintas, pero terminan siendo un poco de lo mismo. Data science por lo general es más analítico, ¿no? Y por lo general es algo que en el lenguaje cotidiano se le atribuye pues a tipo de inteligencia financiera o sacar business analytics, data analytics de una empresa con data tabular, por ejemplo, ¿no? En cambio, AI más como que por moda que por otra cosa, por lo general se vincula con temas como visión inteligente, procesamiento natural del lenguaje, reinforcement learning. Hay un componente también más investigativo de AI, ¿no? Y AI o IA también tiene un goal, una meta un poco más grande y ambiciosa en la que todavía no está ahí la comunidad científica, que es pues que una computadora sea completamente inteligente como un humano. Queremos tratar de cubrir las dos para ser eficientes y porque hoy en día saber las dos es mejor que saber una y creo que es algo que más le conviene al postulante. Em, a ver. em, Buenas noches. Anónimo atendí. Anónimo pregunta: ¿qué conocimientos básicos se requieren para cursar la maestría de forma exitosa? No por ejemplo, soy ingeniero de sistemas y si bien tengo conocimiento de programación, no me he desarrollado profesionalmente programación ni manejo de datos. ¿Sería apto para este programa? Ahí esa Mariela creo que cubrió un poco de eso, pero lo que yo siempre les digo a todos que están con esa duda es postulen. Postulen igual, den el examen, ¿no? Y si sienten que dieron el examen mal o pues no se matriculen, pero no vas a saber hasta que no apliques e intentes, ¿no? Sobre todo si realmente quieres estudiar la maestría y no estás seguro. Entonces, ese sería mi consejo. Mi consejo sería, y hay personas que hasta no el examen, después dicen, pucha, profe, pero yo sentí que iba mal el examen y terminan siendo admitidos y les va muy bien, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al fracaso, incluso si aplican y le termina yendo muy bien. Anónimo atendí también pregunta, Anónimo pregunta, ¿por qué no estudiar IA en el extranjero? Es muy buena opción. El problema ahí es de que, o no necesariamente el problema, la realidad es de que es bien competitivo, pues, hacer una maestría o un doctorado en el extranjero, ¿no? Entonces, de que lo puedes hacer, de que te acepten es otra cosa, ¿no? Entonces, por ese lado uno tiene que encontrar el costo-beneficio. A ver, si ya dominas todos los temas de deep learning y de aprendizaje por refuerzo y tienes 3 publicaciones, pues ya para qué vas a hacer la maestría, ¿no? Mejor te vas de frente a un doctorado, ¿no? Entonces, uno también tiene que valorar eso. Muchos de los chicos que se meten a hacer la maestría lo hacen como dicen, trampolín a la fama, en el que en la maestría se nivelan, se acostumbran nuevamente al nivel de exigencia o nuevamente le agarran el ritmo a estudiar, investigar o solo investigar para después hacer la transición del trabajo a trabajo y investigación y estudio en la maestría a completamente pasar un doctorado después en el extranjero y centrarse en eso. Como un paréntesis, las maestrías, no solo en Perú, pero a nivel global, ¿no? Casi siempre son pagadas. Es muy, muy difícil encontrar una maestría que pueda ser subvencionada, ¿no? Hay becas, sí, pero son difíciles de conseguir, pero se pueden conseguir, ¿no? El doctorado
como paréntesis, pero muy relevante para todos, es, por lo general el extranjero es 100% pagado. El doctorado es como un trabajo. Cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de California, la universidad me aceptó y me dijo, como si yo fuera un jugador de fútbol, ¿no? Arturo, te hemos hecho tu fichaje, tú vas a jugar pues para el Real Madrid, ¿no? O para la universidad que me ha contratado, y te vamos a pagar tanto de salario. Y la gente dirá, pero ¿por qué? O sea, ¿le van a pagar a la universidad para que el chico estudie? Sí, pero a cambio lo que el doctorado saca es de que te pagan no un sueldo grande, un sueldo de hecho bastante moderado y pequeño, para que vivas de una forma relativamente cómoda, pero tu trabajo es publicar, hacer trabajos de investigación, sacar tus papers, ¿no? Y como si fueras un atleta, el ejemplo pues más cotidiano es fútbol. A mí no me gusta tanto, pero es el ejemplo más accesible. O sea, el trabajo al final es, los goles son tus trabajos de investigación. Entonces, la universidad te está pagando para que tú investigues. En la maestría, por lo general, solo estás llevando cursos, ¿no? Entonces, en esta maestría sí te estamos dando la oportunidad de que también investigues como para que te prepares y que tengas también un buen CV y currículum en caso quieras hacer una especialización mucho más profunda en el extranjero, como por ejemplo, hay chicos que después quieren irse a MIT, Stanford, Harvard y enhorabuena. No sé la estadística para maestría de eso, pero sí sé que hay chicos de pregrado que se han ido a Ámsterdam a especializarse en la Universidad de Ámsterdam y les ha ido muy, muy bien. Entonces, no debería haber razón por lo que la maestría, porque recién está empezando esta nueva moda de maestría, eso no pueda darse, ¿no? Sí, sí podría hacerse. En Perú, ¿cuánto pueden pagar para saber IA? Bueno, depende, ¿no? Pregunta Julio. Depende de la industria, depende de la empresa. En Perú en general no se les paga tanto a los ingenieros, se les paga más a los gerentes. No hay posiciones mucho de R&D, ¿no? O sea, R&D que es Research and Development, o sea, investigación y desarrollo. Y eso es realmente porque el sueldo es tan elevado en lugares del primer mundo, ¿no? Porque es, yo te contrato, no para que como a lo mejor en Perú es, ¿no? Un ingeniero que de repente está en planta, mina es el ejemplo más común, ¿no? Se malogra algo, el ingeniero dice, ah, esto ha pasado en Perú, compramos tal repuesto y válvula, y pues hace la cotización, se pide repuesto, se importa ya, ¿no? Y gana bien el ingeniero incluso mecatrónico o de computer science o data science o qué sé yo en la mina en Perú. Pero en los países desarrollados te pagan a lo mejor 5, 6 o 10 veces más, pero tu trabajo pues no es decir qué pasó porque se rompió el tornillo o qué sé yo, pero tú lo diseñas, o sea, diseñas el carro, armas la rueda, lo haces todo en software CAD, lo produces, lo imprimes tridimensionalmente, lo ensamblas, o sea, concibes la idea y la desarrollas, ¿no? Y por eso es que el pago es mucho mayor. Hay una cadena cíclica de que para que el pago a ingenieros en Perú de AI sea mayor, se tiene que crear nuevas industrias de investigación y desarrollo, que es por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros en Artificio, en el que se tenga que contratar a personas que sí puedan crear soluciones nuevas en inteligencia artificial, ¿no? Que no existen antes, ni siquiera en el primer mundo. Entonces, ahí el pago es mayor, por supuesto, pues no manejamos tanto dinero, obviamente, pero se espera que en el futuro esa sea un poco la idea. Anonymous pregunta, es un perfil de científicos, no lo veo comercial, igual excelentes docentes. Yo creo que ahí puede haber algo de misconception, de mala concepción, porque saber la parte teórica a un nivel de profundidad muy elevado en Perú, eh, a lo mejor no ayuda de forma inmediata, pero en el mediano plazo sirve bastante. Y algo que yo me he dado cuenta hablando más por el lado curiosamente empresarial, de cuando hablo con una organización grande, que los gerentes que ven cosas de data science, los gerentes de data science o inteligencia artificial, o hasta a veces de operaciones, o hasta se crean nuevas gerencias de inteligencia artificial, todos tienen por lo menos una maestría. Por lo general, hasta o ya sea en Perú, en Europa, o como en mi caso, ¿no? Un doctorado en el extranjero que deciden regresarse. Entonces, eso es la valla mínima, ¿no? Entonces, si uno quiere llegar a puestos así elevados, por más que en el día a día no te van a pedir que saques la ecuación del backpropagation o loss function, saber conceptualmente cómo opera una red neuronal, cuál es la
la demanda o el costo computacional de entrenamiento, de inferencia, ayuda para tomar decisiones en los que, pues, si no sabes el concepto, le vas a costar a la empresa millones de dólares en la ejecución de un proyecto. Entonces, depende un poco de cuál es el perfil que uno quiera, ¿no? Y después había una pregunta al principio de otro participante anónimo de qué aplicaciones tienen o se pueden realizar en temas de gestión de riesgos. La verdad no estoy seguro, me gustaría tener una buena respuesta, entonces no sé porque no estoy muy involucrado en ese tema, pero sé que hay proyectos de optimización de portfolio, pero sí es más inversión, no sé si es lo mismo que gestión de riesgos. Y dos es cuáles son las características de un equipo de cómputo laptop que debería tener. Mira, mi recomendación, que cuando yo también trabajaba como investigador en MIT, hacíamos todos, era la computadora, algo estándar, que no cueste más de $1,000, no tienes que comprarte la última Mac. Yo tengo una Asus que es un precio estándar, eh, ni siquiera tiene una tarjeta gráfica Nvidia, que me gustan tanto, porque al final todos los proyectos de investigación de forma pesada y que requieren alta demanda de costo computacional, se hace a través de una conexión remota a una supercomputadora, ya sea en Nutec o al extranjero o en la nube, ¿no? Hasta ahora uno puede pagar, por decir, como un Google Colab, $10 al mes, 30 soles, ¿no? Y pues puedes correr tus programas en la nube de Google con un costo abismalmente bajo, sin requerir de una supercomputadora, ¿no? Porque ellos ya se encargan de hacer todo eso. Entonces, eso es algo para tener perspectiva. Antes, ¿no? Del boom de cloud computing, si era, pues te comprabas tu equipo, tu Pentium 4 gigantesca, ¿no? Tu torre con 3 tarjetas gráficas, pero ahora ya no se está utilizando eso mucho, ¿no? Entonces, es algo para tomar en cuenta. Y, ok, hay una última pregunta de Raúl, y con eso de repente ya cerramos. Raúl pregunta, buenas noches, tengo una empresa de regulamiento de tecnologías de información en Perú. La maestría me debería optimizar el negocio. Estudio ingeniería de sistemas en la uni hace 20 años. Eh, sí, ahí lo complicado es saber qué optimizar, ¿no? Tampoco es que hay una forma mágica que le dices, optimízame a quién contratar, pues, y que el IA te hace todo de forma inteligente. Ahora, hay sistemas de IA como ChatGPT que a lo mejor sí lo puede hacer así, pero creo que lo que realmente queremos enfocarnos en la maestría es saber cómo funcionan sistemas de ChatGPT, ¿no? Cómo puedes mejorarlos, cuáles son las fallas que tienen, cómo puedes aplicarlos a cierta industria, ¿no? Cuál es la teoría y la matemática y la programación de forma reducida y básica que pueden permitir a empresas como OpenAI y otras empresas, organizaciones levantar ese tipo de plataformas, ¿no? Entonces, pero de poder se puede, ¿no? Depende ya de tú cómo le encuentras el ángulo, Raúl. Y creo que eso es todo. Creo que alguien ha preguntado ya, IA, al sector de banca en Perú, sí, eso se puede hacer. Tiene el producto con respaldo de LUTEC para recolocarse en el extranjero. La UTEC ayuda mucho, tenemos convenios, por decir, con Alberta, la Universidad de Alberta, y ya sea de forma a nivel gerencial de universidad a universidad, como a nivel de proyectos. Entonces, si le comentas a la UTEC que tienes algún interés, la universidad está encantado de ayudar a los alumnos para que se pueda realizar lo que quieran hacer. En muchos casos también, yo como profesor, ayudan hasta con trámites, por decir, si tienes que viajar para otro país, no sé realmente el caso para alumnos, puede ser, no quisiera tampoco exagerar, pero ayudan con trámites de visado, asesoría, o mira, en la Embajada de Estados Unidos o de Canadá, por acá va el trámite, o habla con esta persona, entonces esa ayuda está ahí. Creo que eso es todo. No puedo leer la pregunta de... Ah, ya, la pregunta de Johnny ya la contesté. Bueno, creo que eso es todo. Davos, creo que eso es todo y muchas gracias a todos por su tiempo. Yo les dejo mi correo también en el chat por si acaso hay alguna pregunta y me pueden escribir. Es MDESA, mi nombre es Arturo, pero mi primer nombre es Manuel, no uso Manuel, es Arturo Deza, pero mi correo es mdesa@tec.edu.p y ahí me pueden escribir cualquier consulta y estoy ahí a la orden. Muchas gracias por su tiempo a todos. Muchas gracias, Arturo, y a todos por participar en la charla informativa de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Eh, Ha sido un placer, que todos tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Recuerden igual que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.
Por el chat hemos pasado los links con las asesoras por cualquier duda o consulta respecto a mayor información de la maestría. Y eso sería por la charla informativa del día de esta noche. Así que muchas gracias a todos.